En Emporio de los Filtros hacemos lo mismo que haces vos, preocuparnos por la calidad del aceite de tu auto, porque el filtro de aceite es tan importante como el lubricante que le compras a tu vehículo. Elegir un filtro MAN es asegurarte que la calidad que elegiste para proteger tu motor haya sido una buena inversión. Emporio de los Filtros, especialistas en filtración desde 1969. Toda la experiencia, todos los filtros. Lo que hay que decir rápidamente es que se llevó a cabo la elección de OFI en Fray Bentos, en el departamento de Río Negro. Esto aconteció el pasado día sábado, entre las 10 y las 12 del mediodía. Hubo una especie de congreso antes. En ese congreso, previo a lo que fue la resolución y la votación concreta, se puso sobre la mesa una situación particular desde el punto de vista reglamentario que no voy a entrar en detalle, que tenía que ver con 33. Todos los presentes que estaban en condiciones de votar, votaron, y 33 quedó afuera, no pudo votar. O sea, que de los 35 originales que iban a votar por dos candidatos, esto era por Sebastián Sosa o por Nilo Scarpa, en los que podían o estaban habilitados finalmente para votar eran 34. Se hizo la votación terminó finalmente 20-14. 20 por Sosa, que es el nuevo presidente de la Organización del Fútbol del Interior, 14 por Scarpa. ¿Cómo se configuran los 20 votos de Sosa? 9 de la Confederación del Sur, 5 de la Confederación del Este, 3 de la Confederación Litoral Norte y 3 de la Confederación Litoral en general. ¿Cómo se configuran los 14 votos de Scarpa? 5 del Este, 5 del Litoral, 2 del Litoral Norte y 2 de la Confederación del Sur. ¿Cómo se traduce esto en cantidad de representantes dentro del Comité Ejecutivo? Sosa termina con 4 representantes dentro del Comité Ejecutivo, Scarpa termina con 3 en esta proporción de 20-14, y los otros dos cargos de los 9 que se elegían se componen por un integrante de cada uno de los sectores que de alguna manera cumplen con la cuota de género, la cuota femenina. O sea que termina siendo en definitiva un 5-4, incluyendo a las damas, a las mujeres, dentro de lo que es la Organización del Fútbol del Interior. Y además eligen 4 miembros más cada confederación, la Confederación del Sur, la del Este, la del Litoral Norte y la del Litoral en general. Cada uno elige a su propio representante para sumarse a esos 9, con lo cual el Consejo Directivo de OFI termina integrándose por 13 miembros. Esto fue lo que aconteció a grandes rasgos justamente el pasado sábado en el interior del país. Una serie de detalles a tomar en cuenta, en función de cómo venía la votación previa. Y acá quiero ser muy preciso. A mí lo que me dicen es que Rivera Interior terminó cambiando el voto. Quien vota, en definitiva, por Rivera Interior, la mayoría de los departamentos tienen capital e interior, algunos por las confederaciones donde están el sitio, si se quiere, físico, otras que han cambiado de confederación, pero en definitiva es capital e interior. Bueno, quien vota normalmente por Rivera Interior, o el que tiene mayor importancia, es Tranqueras. Y acá sería una particularidad. El número 5 de la lista de Scarpa, este apellido Ortega, era el papá del chico que jugó en Albion la pasada temporada, con el cual Albion, un gran arquero que lo tuvimos ahí en la radio sentado, terminó coronándose campeón de la B. En aquel momento Albion. Bueno, el papá del arquero de Ortega, obviamente de Ortega apellido, era el número 5 de la lista de Nilo Scarpa. ¿Representando a quién? A Tranquera. Cuando fue a votar Tranquera, en lugar de votar a Scarpa, terminó votando a Sosa. O sea, no votaron ni siquiera a su propio candidato. Entonces, uno de los votos que cambia, me dicen a mí, es Rivera Interior. Otro de los votos que cambia es Salto Capital. ¿Qué fue lo que aconteció acá en Salto Capital? En determinado momento se genera un movimiento político, tiempo atrás, antes de la elección, se establece un desarrollo de persona jurídica que termina siendo avalada y autorizada, supongo yo, en el Ministerio de Educación y Cultura, y aparece una nueva forma de conducción que termina siendo avalada por lo que en ese momento era, obviamente, las autoridades de la Organización del Fútbol del Interior. ¿Qué fue lo que terminó pasando? Se terminan cambiando como una especie de cambio de autoridades, de esta manera y de esta forma, y quienes acceden a la posibilidad de la conducción fundamentalmente en Salto Capital, difería en su visión política de lo que estaban antes. Lo que estaban antes votaban a Scarpa. ¿Y estos votaban a quién? Votaban justamente a Sosa. Y a mí me dicen, de alguna forma, de alguna manera, que quienes llegan hoy a la conducción, como estoy explicando, de Salto Capital, desde el punto de vista político, están muy alineados con los que trabajan para Salto Fútbol Club. Y está claro que en Salto Fútbol Club trabaja algún ex dirigente del fútbol uruguayo, de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que tiene amistad personal y está alineado con Alonso. Un dirigente que, curiosamente, estaría imposibilitado de trabajar en la formalidad porque a raíz de una resolución
del Tribunal de Honor de la Asociación Uruguaya de Fútbol tiene un montón de años de suspensión. Bueno, pero esto está pasando y es una realidad. Bueno, es otro que terminó dando vuelta su voto. Y después yo tenía un dato de que en principio Artigas Interior había dado vuelta su voto. Y acá quiero hacer una precisión, porque en Artigas Interior hay algunas localidades, entre ellas Bella Unión. A mí lo que me dicen, y me dijeron hoy a la mañana, me dicen, mirá, lo que pasa es que en ese momento llegó una nota por Scarpa que la termina firmando el presidente y el secretario. El tema es que los clubes no estábamos de acuerdo, me dijeron a mí, con lo que firmó el presidente y el secretario. Yo lo que digo es, en todo caso habrá una situación interna en Artigas Interior que tienen que resolver de por qué si el presidente y el secretario votan una nota que evidentemente Lea sabía lo que estaban votando, no termina siendo de la mano de lo que pensaban los clubes que integran justamente lo que es Artigas Interior. Entonces ahí se pensó originariamente que Artigas Interior iba a ir con Scarpa por esa nota firmada por el presidente y secretario, cuando en realidad la mayoría de los equipos de esa zona iban por el candidato Sosa. Dicho esto, ahí tenés la explicación de algunos votos que se pensaban que iban para un lado, terminaron siendo para el otro. Algunos detalles a tomar en cuenta. Reitero que la votación final terminó siendo 20-14. A mí lo que me dicen es que el día anterior a la elección, el pasado viernes, y me dieron la dirección, en Nuevo Belén, la localidad. Yo no sé si es una zona de él propio, del propio presidente, si tiene alguna residencia ahí o tiene algún lugar, o esto se lo terminaron prestando, lo terminó arrendando. Lo cierto y lo concreto, me dicen que en Nuevo Belén, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el economista Ignacio Alonso, que salió a hacer campaña política toda la semana, no está en Viena, con quien nos vamos a contactar ahora en un rato nada más. No está en Viena, estaba acá. Se quedó toda la semana haciendo campaña política para Sosa, porque ya hemos explicado a Talastago que le servía que Sosa fuera el presidente de OFI, porque en poco tiempo va a haber elecciones en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y dentro del Congreso, OFI vota. ¿Qué cantidad tiene de votos OFI? 9. Podrá ser fraccionado o no la votación, pero la totalidad o mayoría de esos votos, al estar Sosa, terminarán llegando justamente para Alonso, y no a otro eventual candidato que se pudiera presentar en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Entonces, dicho esto, lo que me dicen a mí, que en una localidad, ahí mismo, en Nuevo Belén, en una residencia, el economista Ignacio Alonso, el día anterior, recibió prácticamente, a mí me habían dicho todo, después me dijeron la mayoría, de quienes lo iban a votar a él. Lo recibió ahí en una especie de campamento. Seguramente Alonso quería tener la tranquilidad de que en las últimas horas no le iban a cambiar el voto. A mí lo que me dicen es que los que participaron de esta especie de campamento era el 98% de los que después terminaron votando justamente al propio Sebastián Sosa, por el cual Alonso se fue al interior a hacer campaña política. Digámoslo claramente. A mí no me parece que está bien, no me parece que sea ético. Es el presidente a nivel futbolístico de todos los uruguayos que esté haciendo campaña por uno de los sectores políticos. Ahora, dicho esto, y del otro lado también me hablan de una serie de situaciones de presión de todo tipo, color y tamaño. A ver, yo no puedo confirmar ninguna, pero recibo información de gente, alguna de ellas, de mucha consideración desde el punto de vista de la información que nos brindan. Entonces, es un hecho objetivo que el Pato Celeste, el Pato Torena, estuvo en el interior, eso es un hecho cierto. Si el Pato Torena fue porque del sector de Scarpa lo mandaron, o el del sector, o del ámbito de la empresa que tiene los derechos, porque había una proximidad y Scarpa la explicó en una nota que hicimos con la empresa Tefi, la verdad no lo sé. Quizás tal vez fue porque alguien le pidió o fue por motus propio queriendo dar una mano, no lo sé. Lo cierto y lo concreto que fue. Y estuvo en determinados lugares tratando de alguna manera de generar votos para Scarpa. Después me dicen que algunos que iban a votar a Sebastián Sosa habrían, lo digo en condicional, recibido alguna llamada telefónica diciendo que había un dinero importante. Y se habla también que en la ruta hubo algunos mensajes hacia algunos que tenían que ir a votar diciendo, mirá, sabemos que vas a pasar por la ruta, que vas con tu familia, bla, 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 bla. Esas cosas, que yo no las puedo demostrar, sí sé que en mayor o menor medida se terminaron manejando en la organización del fútbol del interior. Entonces, dos cosas como consideración y es la opinión del programa. Primero, si hay un hecho de presunta apariencia ilícita, lo que tienen que hacer los involucrados es ir a la policía y denunciarlos. Punto número 1. Y punto número 2. Todo este tema se termina lamentablemente generando porque la política, la grieta que hay en la Asociación Uruguaya de Fútbol, la tiraron para dentro de OFI. Y eso es un hecho absolutamente objetivo, no lo puede negar nadie. En esta votación de 20-14 termina una OFI dividida, con una cierta mayoría. Fíjate que dentro del Consejo es
4-3 o 5-4. Entonces termina absolutamente dividida. Y la grieta que originariamente se había formado en la Asociación Uruguaya de Fútbol, la terminaron tirando para dentro de OFI. Ahora, ¿quién generó esta grieta? La generó el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que fue a Rivera, que hizo acuerdo con el intendente de Rivera. Qué curioso, Rivera Interior cambia el voto. Que fue a Salto, que hizo acuerdos con Salto. Me dicen que el Dickinson le van a poner piso sintético. Que fue Artigas, que hizo acuerdo con la intendencia de Artigas. Algunos hablan que en definitiva Artigas Capital fue también el que terminó dando vuelta al voto. Y obviamente en el estadio donde tiene que ver la intendencia se terminará desde la Asociación Uruguaya de Fútbol donando la red lumínica y las columnas para que tengan red lumínica. Esto si fuera ofrecido en otro momento, no en un momento de preelecciones, me parecería notable. Y seguir desarrollando la actividad futbolística en el interior desde la conducción de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que tiene un congreso y que OFI está metido. Ahora, cuando se hace en la semana previa a lo que es una elección desde el punto de vista político, que tiene consecuencias en la futura elección, donde Alonso va a ser candidato, va a ser nuevamente candidato, no me parece que está bien. Me parece que está muy mal. No es ético. Yo no estoy diciendo que sea ilícito, no digo, pero digo hay que hacerlo y parecerlo. Y no dudo que el presidente de la asociación no lo sea, pero por lo menos con este tipo de actitudes no lo parece. Entonces, ¿esto qué significó? Significó que toda la política de mierda que tenemos hoy metida en la Asociación Uruguaya de Fútbol, donde todos los tribunales están politizados, donde los dirigentes nacionales y peruanos se están peleando por los famosos tribunales, entre otras tantas cosas que pasan, porque todo política la hayamos metido adentro de OFI. OFI funcionaba de una manera independiente. OFI tenía sus propios líos, sus propios quibebes internos, pero los resolvía OFI. No se metía nadie. Bueno, se metió en la asociación. En lugar de meterse de una manera para ayudar al fútbol interior, se terminó metiendo y generó esta misma grieta que tenemos en la AUF en el propio seno de la organización del fútbol del interior. Esto es a grandes rasgos lo que yo quería decir con relación justamente a esta situación que se ha generado en la votación de la organización del fútbol del interior y que generó el triunfo de Sebastián Sosa, candidato alineado que es el actual presidente Ignacio Alonso, con relación a Nilo Scarpa, que tenía, porque Scarpa ahí mismo lo explicó en la nota que hicimos días pasados, una vinculación con la propia empresa Tenfi, que es la empresa que tiene los derechos del ámbito local del fútbol uruguayo.